es sobre los hongos. Vamos a conocer las características generales que ya seguramente ustedes conocerán porque eso ya lo han visto en biología general. Ya es biología general. Pero lo que nos interesa son estas de acá, las mismas, de forma general. Vamos a ver en cuanto a hongos generales, la clasificación y las micosis patogénea, algunas manifestaciones clínicas y sobre todo cómo se llega el diagnóstico de eso. ¿Quién estudia los hongos? La micología. ¿A qué reino pertenecen los hongos? Al reino fungi. Y se diferencian de las demás que dentro de su estructura, dentro de la pared celular, tienen quitina y glucano. Y en su pared celular, en su membrana, tienen el costerol. O sea, hay tres componentes que no están en las bacterias: quitina, glucano y el costerol. Esos son nuevos elementos que sustituyen a la mureína y el colesterol. De ahí que, debido a estas características, se utilizan diferentes medicamentos para combatirlos. Hay una exposición exclusivamente sobre antifúngicos, porque son muy diferentes a los antibióticos. Son muy diferentes. También los hongos producen esporas y no presentan clorofila. ¿Por qué personas dicen que no presentan clorofila? Porque antes se creía que los hongos eran plantas, pero bueno, no son. Se consideraban como plantas. Y los hongos tienen dos tipos de reproducción: sexual y asexual. ¿Qué significa asexual? Que no hay unión de gametos. Y sexual, que sí hay unión de gametos. En este caso de los hongos vamos a ver que los gametos son ellos mismos y que a partir de una reproducción sexual salen los órganos de reproducción asexual. Vamos a ver ahí que los hongos, a partir de dos partes de sus partes, se unen para formar un órgano de tipo asexual. O sea, la reproducción sexual origina los órganos de reproducción asexual. Aquí tenemos la pared celular, gruesa, y una pared y una membrana celular. En el cónyuge interior se encuentra el ergosterol, la quitina y el glucano. Esto, como les dije, es biología general. Esto ya ustedes ya lo saben. Es lo que estamos haciendo como cuando se ve con un mes. ¿Qué sucede cuando se ve con un mes? Un remember. O sea, un recordar. Solo estamos recordando. No se lo tomen en serio, vamos a recordar. En cuanto a su metabolismo, podemos decir que son aeróbicos, anaeróbicos facultativos, o sea, realizan fermentación, y otros son estrictos, aeróbicos estrictos. Generalmente son heterótrofos, quiere decir que toman alimento de otros, igual que las bacterias, aunque hay bacterias autótrofas también. Y su reproducción es sexual o asexual, dependiendo del caso. ¿Cómo se clasifican? Esto también ya lo saben. Esto es solo para conocimiento general, no viene en su examen, así que no se traumen. Estos son la clasificación de forma general: cigomicetos, granulomicetos, baciliomicetos, ascomicetos, ¿no? Por ejemplo, los baciliomicetos, aquí están los hongos que se comen ustedes en su pizza. ¿Cómo se llaman? Los champiñones, ¿no?
los honguitos con sombrerito, donde viven los pitufos. Esos. ¿Qué? Esos. Muy bien. Y estos son los que nos interesan porque son hongos desde el punto de vista médico. Hongos desde el punto de vista. Por ejemplo, ahí tienen Rhizopus mucor, hongos como la Malacesias, Trichosporum, Cándida, que es un hongo de tipo oportunista, Fusarium, Aspergillus, todo esto lo vamos a ir viendo, pero se agrupan en los glomeronicotas, ascomicotas y microsporas. Estos son los principales hongos desde el punto de vista médico, pero que están separados de diferente manera y que lo vamos a ver en las micosis, que es lo que nos interesa. Pero vamos viendo cómo están agrupados los hongos que nos interesan. Están agrupados de dos formas, como mohos y como levadura. Esas son las dos formas que se presentan, mohos y levadura. Cada uno con sus características. ¿Cómo distingo un moho de una levadura? Un moho es pluricelular, una levadura unicelular. Hay una principal diferencia. Los mohos son pluri y las levaduras uni. Los mohos vistas al microscopio tienen unas estructuras como ramificaciones. Esas ramificaciones se llaman hifas, o sea, los mohos presentan hifas. Las levaduras no presentan hifas, salvo en ciertas condiciones que lo vamos a ver más adelante. Entonces las levaduras no presentan hifas. En el caso de los mohos, el conjunto de estas ramitas llamadas micelios, de hifas, en conjunto se llaman micelios. O sea, los mohos presentan micelio. Y las levaduras no tienen micelio. Muy importante en el diagnóstico. Son muy importantes en el diagnóstico, porque cuando se hacen las visualizaciones microscópicas, la identificación de hifas o levaduras es importante para el diagnóstico. Son muy importantes para el diagnóstico. Vamos a seguir viendo. A estas hifas, que son tubos y que en conjunto se le llama micelio, son de dos tipos. Cuando son huecos rectos sin separaciones se les llama hifas cenocíticas, y cuando tienen separaciones se les llama hifas tabicadas. Presentan dos tipos, cenocíticas y tabicadas. La tercera también es tabicada, sino que presentan aquí como unos ganchos. Pero son dos, cenocíticas y tabicadas. ¿Por qué son importantes estas hifas? Porque me va a permitir identificar al tipo de hongo. Hay hongos que presentan hifas cenocíticas y hay hongos que presentan hifas tabicadas. Porque de repente les puedan preguntar, la pasada dio un examen de ENAM, paciente que llega al hospital, presenta dificultad respiratoria, saturación de 90, en placa radiográfica se observa obturaciones y dentro de unas partes decía al raspado, al cultivo se observan hifas cenocíticas. Entonces inmediatamente, y te ponían ahí, podrías tratarse de un hongo y te ponían las alternativas, ¿no? Entonces si yo sé que hongos tienen hifas cenocíticas o hifas tabicadas, ya podría dar el posible diagnóstico. En este caso, quienes presentan hifas cenocíticas, Rhizopus
quienes presentan hifas tabicadas, aspergillus, penicillium y dermatofilos. Ah, perdón, decía hifas tabicadas, decía hifas septables. Entonces, inmediatamente un ojo oportunista, aspergillus. Ese era la respuesta. Por si acaso, ese tipo de preguntas también vienen de exámenes de enano. Entonces, las hifas sirven para esto, para poder identificar. Es como en una bacteria. Hay una enfermedad que se da en las vacas, ¿no? Que es una infección. Y ahí la pregunta venía, me olvidé de decirle cuando nos tocó ese tema, ¿no? Decía, paciente llega con fiebre, vómitos, diarreas, náuseas, todo llegaba, ¿no? Prefiere haber tomado leche. Y te daban ahí las alternativas. Podría tratarse de tuberculosis, brucelosis, ¿qué más habían puesto? Intolerancia y otra alternativa más, ¿no? Entonces, si no recuerdas pues, lo que estudia, dices, sin leer todo el contenido, dices, hay una sola bacteria que se presenta en las bacterias cuando están enfermas y te puede dar esos síntomas, que es la brucela. Por lo tanto, la alternativa era brucelosis, ¿no? Brucelosis. Entonces, aquí para esto nos sirven estas hifas, para identificar a los hongos. Habíamos dicho que el conjunto de hifas forman los micelios y que la función de estos micelios son nutrición, o sea, alimentar al hongo, fijar al hongo, hacer que crezca el hongo y a la vez ahí producir sus órganos, sus estructuras reproductoras. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? Estos son los micelios que se pueden ver al hongo de diferentes tipos. Incluso con lo que ustedes ven en su casa. ¿Recuerdan? Esa fruta que su mamá compra, su papá compra y ustedes no la comen porque no les gusta, ¿no les crece un hongo? Ya, eso es un micelio. Vistas al microscopio, vamos a observar hifas. Esto, si lo observamos al microscopio, puede dar hifas. Y me permite identificar. Luego, levaduras. Los apenas nos vienen a supervisar. No, eso es para el estudiante. Mejor que venga mañana. Bien, la otra forma son las levaduras. Las levaduras son uni o pluri. No hay nadie. Sí, ahí está una chica. Su reproducción es por esporas. ¿Ya? Los mohos se reproducen por esporas. Las levaduras no. Su reproducción es por dos cosas. O por gemación o por fisión binaria. Son las dos formas de reproducción. En los mohos, ¿por qué eran? Por esporas. Las levaduras no. Las levaduras se reproducen por gemación o por fisión binaria. Y estas levaduras, algunas levaduras presentan dimorfismo. ¿Qué significa dimorfismo? Formas, dos formas. Ya vamos a ver cuáles son. ¿Ya? Aquí tenemos justamente la reproducción. Cuando, por gemación, esta es la levadura y le empieza a salir un bultito, como un chupito, así como cuando te sale un barro, igualito. Pero este barro empieza a crecer. A este barrito que le está creciendo, o esta levadura pequeña, se le llama blastoconidium. Blastoconidium. Eso es por gemación. O sea, la formación de blastoconidium se da ¿por qué? Gemación. Y en el caso de fisión binaria, a partir de una levadura se parte en dos y ya tengo dos levaduras. Entonces, esa es la otra forma. Por fisión, por gemación. Pero hay
algunos casos de algunas levaduras que bajo ciertas condiciones, sobre todo de temperatura, ya no se comportan como unicelulares, sino van a presentar pseudohifas. No son hifas verdaderas, son pseudohifas. O sea, se parecen a las hifas de los mohos, pero no son hifas, son pseudohifas. ¿Cuándo se da eso de ahí? En el caso del dimorfismo, es que bajo ciertas condiciones de temperatura, como normalmente se podría presentar cambio. A ver, Cándida es una levadura. ¿Qué forma tendría? Unicelular. ¿Correcto? Eso a 25 grados centígrados. Pero cuando se encuentra en un proceso infeccioso, o sea, ataca al paciente, puede presentar pseudo. O sea, a 37 grados centígrados, Cándida presenta pseudo. ¿Y a 25? ¿Presentará pseudohifas? No. Tiene forma de levadura, o sea, levadura. Entonces podemos decir que Cándida a 25 presenta forma de levaduriforme y a 37 pseudohifas. Aquí un caso contrario del dimorfismo. Sporotrychenki. ¿Qué me dice? La levadura 25, ¿cómo se presentaba? Levadura, pero miren acá a Sporotrix a 25, micelio, en micelio. A 37 grados centígrados, Cándida, ¿qué presentaba? Pseudohifas, acá no. ¿Qué presenta? Levaduras. Entonces, mire, son dos ejemplos de dimorfismo. Son ejemplos de dimorfismo. Podría presentarse, ¿no? Yo le podría preguntar, en biopsia, Sporotrychenki se presentará en forma A, micelial, B, levaduriforme. A ver, tenemos la pregunta. Sporotrychenki en biopsia presentará forma A, micelial, B, levaduriforme. ¿Tal? ¿Levaduriforme o micelial? Allá dice micelial. ¿Por allá? Levaduriforme, ahí lo dice. ¿La biopsia qué es? Del paciente, pues. No vamos a probar así el examen de Lenán, ¿no? Aunque ahora ya no lo toma, ¿no? Eso se llama dimorfismo. Dentro de los órganos para la reproducción sexual tenemos las zoosporas, ascosporas, cigosporas, citosporas. Como le dije, esta es biología general. Y los órganos de reproducción asexual que aquí nos interesa para la identificación, sobre todo el esporangio y las conidiófagas. O conidiófagas. ¿Y para qué sirven estos? Para la reproducción asexual. ¿Por qué? Porque estas van a contener a las esporas. Y tenemos dos órganos, el esporangio y el conidiófago. Esporangio y conidiófago. El esporangio, miren, que es una estructura que me va a permitir identificar también. Miren acá, ¿quiénes presentan esporangio? Que en común también tienen rizopos y mucos, que tienen hifas cenocíticas. ¿Quiénes presentan conidióforo? Penicillium, Aspergillus, dermatofilos. ¿Quiénes presentan ¿qué presentan ellos?
Ya, entonces, ¿quiénes presentan qué particular, qué de común tienen estas también? Que tienen hifas tabicadas. Hifas tabicadas. Tabicadas o secadas, es lo mismo. Y esto también tiene en común con idioma. Pero miren el esporanquio. Seguramente lo habrán visto en su pan, ese honguito que crece en su pan todo abandonado y que le dan a su perrito. Presentan unos pelitos así y unos puntitos donde se ve todo negro, ¿no? Si yo me acerco un poco más, vamos a observar que eso negro son estas estructuras. Ahora, si estas estructuras yo las llevo al microscopio, ahí se ve claramente el esporanquio, en cuyo interior que se van a encontrar estas bolitas. ¿Cómo se llaman estas bolitas? Esporas. Y a partir de cada una de estas bolitas va a crecer un nuevo hongo. O sea, cada espora hay la probabilidad de que genere un nuevo hongo. Y luego tenemos el conidióforo. A ustedes díganme cuál es la diferencia entre un conidióforo de Aspergillus y uno de penicillium. Tiene vesícula. ¿Ah? Tiene vesícula. ¿Quién tiene vesícula? El Aspergillus. ¿Y el penicillium? Médula. Médula. Es una principal diferencia que me va a permitir a mí identificar y diferenciar un penicillium de un Aspergillus. Ahí está, ven. Un Aspergillus y un penicillium. Cuando de aquí en 3 semanas nos toque la práctica de hongos, ahí vamos a observar eso. ¿Y por qué en 3 semanas? Porque esta semana nos toca ¿qué examen? Hoy nos toca Mycobacterium. Y la próxima semana ¿qué nos tocó? Antibiograma. Y la siguiente, examen. Y de ahí recién. Ahí recién vamos a observar. En la forma sexuada, como les dije, supongamos que yo soy un hongo, guapo, sobre todo, y estas son mis hifas. ¿Qué hago con mis hifas? Mis hifas se unen y generan reproducción sexual. A partir de esa unión de estas dos hifas se van a generar las estructuras para la reproducción asexual. O sea, a partir de una reproducción sexual, que donde se unen dos hifas, se generan los órganos de reproducción asexual, en cuyos interior se encuentran las esporas. Y a partir de estas esporas se generan nuevos hongos. No es que de una reproducción sexual nazca un hongo, no. Nacen las estructuras donde se encuentran las esporas. ¿Ya? ¿Correcto? Para eso sirve la reproducción sexual. Bueno, ahí tengo una placa Petri, los diferentes tipos de hongos. Y aquí unas preguntas para que ustedes les ayuden a estudiar. Y entramos a lo que nos interesa. Las micosis. ¿Quinto más? ¿Otro más? Entonces, miren, había de pasar un video de cuál era, le preguntaban a cuál es el microorganismo más peligroso, ¿no? Si hongos, virus o bacterias. Y en este video, primero correspondía que eran los hongos. Eran más peligrosos, pero bajo ciertas condiciones, obviamente.
Como yo sé que ustedes ven siempre videos culturales en YouTube, hay ciertos hongos que atacan a los insectos. Estos hongos, cuando atacan al insecto, lo colonizan y lo matan. Pero no lo matan como normalmente lo vemos, sino toman control de ese insecto. O sea, el animal, el insecto está muerto, no tiene control de nada, es un cascarón. Porque el hongo se ha ido alimentando de ese insecto. Pero toma el control y hace que camine, hace lo que él quiera. O sea, el hongo lo lleva por donde él quiere. ¿Para qué? Para que vaya esparciendo sus esporas y pueda ir colonizando a otros insectos y poder multiplicarse. Eso es lo peligroso que tiene un hongo. Sin embargo, los hongos tienen una particularidad, ¿no? Tienen una temperatura de desarrollo que es 25 grados centígrados, que es la temperatura ahorita, la temperatura media, ¿no? Que va desde los 15 hasta los 20, 25. Unos días hace más calor, otros días menos. Pero a los 37 grados centígrados no están muy acostumbrados. Solo algunos hongos pueden desarrollar en esas ciertas condiciones. Sin embargo, él decía que si el calentamiento global continuaba y aumentaba, ¿qué sucedería con estos hongos? Se adaptan. Se van a adaptar a esas nuevas temperaturas y van a poder colonizar a otros organismos con mayor temperatura. Ahí está la peligrosidad del hongo. Porque ahorita, por ejemplo, hay esporas por todos lados de hongo. Respiramos esporas de hongo. Nos están cayendo esporas de hongo. Pero el sistema inmunológico lo va manteniendo, lo va deteniendo, lo va deteniendo. De ahí que se puedan presentar ciertas micosis. Hay 4 tipos de micosis. Superficial, cutáneas, subcutáneas, endémicas, sistémicas y oportunistas. De todas estas, las más jodidas son las endémicas o sistémicas, porque esos sí son los malditos. Esos sí provocan enfermedades. Los demás pueden provocar enfermedades que no te van a matar. Y las oportunistas, bueno, que se aprovechan de personas que no tienen su sistema inmunológico. Ok. Vamos empezando por algunos aspectos que nos dan la micosis. Por ejemplo, ¿qué provoca? Enrojecimiento, a veces manchas, a veces escozor, descamación y a veces agrietamiento de la piel. Incluso pudiendo ir hasta la parte media de los huesos, o sea, pudiendo afectar a los huesos en algunos casos. Se dan en algunos casos, por ejemplo, en los diabéticos también se ha visto que la aparición de hongos que antes no habían, podían aparecer. Por ejemplo, proliferan bastante cándidas, o a veces algunas micosis superficiales, como las que vamos a ver a continuación. Ahí están las micosis superficiales que vamos a ver: piedra negra, tiña negra, pitiriasis, piedra blanca. Y dentro de las cutáneas, dermatofitos, tiñas, onicomicosis, y subcutáneas como cromoblastomicosis. Endémicas, blastomices, cistoplasma, coccidioides, penicillium y paracoccidioides. Y oportunistas ven un montón. ¿Por qué los oportunistas? Ya la vamos a ver más adelante. Para el diagnóstico, miren, ¿cuándo es que se aplican casi todos estos de acá? Normalmente lo que se hace es, como los hongos dejan ciertas características propias y los hongos afectan piel,
cabello, uñas, ¿no? La mayoría de esos son tratados ¿por quién? Por los dermatólogos. Y los dermatólogos, debido a la experiencia, obviamente, saben reconocer las estructuras que deja o la sintomatología que deja cada uno. Por eso puede ser. Pero en algunos casos, como para coccidioides o histoplasma, que son hongos sistémicos y que pueden atacar hasta una persona sana, ahí lo que hacen es hacer como una bitácora, una recopilación de ese paciente. Entonces, a ese paciente ya le hacen muchos más estudios, como por ejemplo, tinciones con yensa o blanco de calcoflúor, que es el principal colorante para hongos. También se utiliza aquí el fenol, o también se utiliza el blanco de algodón. Hacen cultivos de hongos, sensibilidad, biopsias para diferentes tinciones. También le hacen reacciones antígenos-anticuerpos, pruebas moleculares, pruebas químicas. Todo para hacer un estudio completo de ese paciente, que sirva como referencia para otros colegas. O sea, tú lees esa de ahí, tú ves tu paciente, te llega, no sabes qué es, pero sospechas que de repente es una micosis sistémica. Entonces empiezan a recopilar. A ver, ¿qué han mencionado en esta recopilación de este paciente? Se parece. Entonces, ¿qué pruebas puedo hacer? Ah, ya, estas pruebas. Y puedo dar con el diagnóstico. Para eso sirven estas pruebas. Otra es la luz de Wood, que es un test más dermatológico, que es una lámpara de luz ultravioleta, que bajo ciertas micosis da ciertas coloraciones. Entonces empezamos con las micosis superficiales. ¿A quién atacan? Piel, cabello y uñas. Pero miren acá, no hay respuesta inmunitaria. O sea, ¿quiere decir que hay inflamación? No hay inflamación. Y normalmente porque razones estéticas reciben van al médico. Y sus tratamientos son sencillos. Aquí tenemos algunas principales: pitiriasis, tiña negra, piedra negra y piedra blanca. Para pitiriasis, malacesias; para tiña, Hortae; piedra blanca, piedra Hortae; y piedra blanca, un trichosporo. ¿Cómo son estos de acá? Sobre todo vamos a ver en la pitiriasis. Ojo que estos hongos no aparecen de la noche a la mañana. Aparece como una manchita blanca, o hipopigmentada o hiperpigmentada. ¿Qué significa hipo? Y hiper, más de lo normal. Se aparecen como manchitas y luego empiezan a crecer, y se pueden ver de esa manera. Voy a hacer verano. ¿Dónde se van en verano ustedes? Playa. ¿A dónde más? A la piscina. La piscina. O acá a la universidad también. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué sucede? A veces cuando yo me voy a la piscina, bueno, tengo que ir, bueno, yo no me saco el polo en la piscina, ¿no? Uno, porque no quiero causar problemas, no quiero causar divorcio ni nada por el estilo. Pero hay personas que sí se sacan el polo, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo he visto varias veces, no una vez, sino varias veces, que aparecen así con estas manchas, ¿no? Y uno puede pensar, no, es que está como la culebra, ¿no? Se está pelando y está cambiando de piel. Pero no, tienen ciertas características que lo hacen que es una mala. Pero, ¿es contagioso? Sí. ¿A través de esa forma? No, a través de esa forma no.
pero sí debería tratarse, ¿no? Sí debería tratarse. El tratamiento es sencillo. Pueden utilizar incluso hasta estos champús que utilizan para la caspa. ¿Por qué? Porque esos tienen sulfuro de selenio. Tienen sulfuro de selenio para el tratamiento, ¿no? Pero vamos a ver. Habíamos dicho que estas son máculas, o sea, manchas hiperhipopigmentadas, todos los brazos y abdomen. Lesiones son crónicas y aparecen en forma de máculas, manchas, ¿no? Y la principal especie es la malacesia. Para el diagnóstico o para la observación se utiliza un raspado de la zona con hidróxido de sodio para quitar la queratina de la piel y poder teñirlo con blanco de calculo. ¿Qué se observan? Hifas cortas no ramificadas y células esféricas, que es lo que vemos acá. ¿Ven? Hifas cortas, no ramificadas, con células circulares. Así se observa el microscopio. El colorante blanco de calcofluo, que lo hace ver azulito. ¿Ya? También lo podemos ver con la lámpara de luz, que les había explicado que es una lámpara de luz UV, que va a dar una coloración amarilla. Una coloración amarilla. El tratamiento es sencillo, tópico nada más. Y si alguna vez desaparece, jamás vayan otra vez a ese hotel. Porque ahí es donde probablemente se hayan contagiado, ¿no? O utilicen solo su toalla. Nada más, también ahí pueden aparecer esporas. Tiña negra, que son unas manchas ya sea en las palmas de los pies o de las manos, que ingresa por una espina. Pero tampoco es que te cause picazón ni nada por el estilo, es una mancha que aparece ahí. Entonces también se trata con cremas tópicas. Piedra negra, que se encuentra en los tallos pilosos, o sea, en la piel, del cuero cabelludo, unos bultitos negros se parece. Casi parecido al de piedra blanca, que también aparece como unos bultitos en el pelo. Sobre todo aparecen en personas que tienen poco aseo. ¿Cuántas veces las damas se lavan su cabello al día? O a la semana. La semana tiene 7 días. ¿Cuántas veces se lavan la cabeza las señoritas? Las 7. 7. ¿Los caballeros? También. Ni menos. Cada vez que le metes a la ducha te va a dar. Por si acaso. ¿Cómo se pueden contagiar? Peines, brochas, cosméticos. Así que no se presten sus peines. Las damas son muy amantes. ¡Ay, préstame tu peine! Los hombres no, ¿no? ¿Que ustedes se peinan? Sí. ¿A dónde estamos yendo? Ya me baño. Se acabó. Nada más que peine. Yo ahora que veo, sí, ¿no? Ese día entré al baño. Había un muchacho estaba. Ni bonito eres para que te vean. Más lo que se arreglaba, se echaba agua. Se hacía así, ¿eh? Y luego. Ay, Dios mío, decía él. Bueno, entonces, acuérdense, 2 hongos en la cabeza: piedra blanca y piedra negra. Piedra negra, piedra de Portae, piedra blanca, trichospora. Son superficiales, no causan mayor proceso inflamatorio.
Pero sí, ya cuando entramos a micosis cutánea podría ya provocar ciertas reacciones. Y aquí tenemos los principales dermatofitos. Y si hablamos de dermatofitos, hablamos de tiñas. Hablamos de las tiñas. Estas que afectan piel, pelos y uñas. Entonces, si afectan piel, pelos y uñas, estamos hablando, por ejemplo, de tiña capitis. Tiña capitis. Aquí pareciera que no hubiera nada, pero sí lo hay, ¿ve? Y a veces son más chiquitas. Razón por la cual a mí no me gusta probarme mucho los gorros. Como se ponen gorritos. Yo voy, lo compro, lo lavo y luego me lo pongo. Porque hay personas que van, se ponen un gorro, se ponen otro. Y la vez pasada estaba sentado ahí enfrente de una tienda, no haciendo nada, aburrido, porque mi hija y mi esposa estaban comprando y se estaban probando gorros. Y mi ojo microscópico aumento en 1000. Esa cabeza, hay una mancha blanca. No parece una psoriasis, no parece una seborrea. Uy, ya no me puedo creer. Nica me pongo gorro. Porque puede provocar eso de acá. Géneros Microsporum y Trichophyton pueden causar. Este ya bueno es una más avanzada, ¿no? Pero empieza siempre con pequeño. Traigo el tratamiento con azoles tópicos o medicación, ¿no? Nótese acá las conidias propias de estos hongos dermatofitos. Estos hongos dermatofitos. Acá estamos hablando de dermatofitos. Cuando hablen de piel, cabellos, uñas de este tipo, son dermatofitos. Tiña ungueal, ya sea en forma de leuconigia o en forma subungueal. Ustedes ya saben las partes de las uñas. Esta es una que ha sido afectada en casi toda la parte subungueal y distal. ¿Ven? La parte distal, sobre todo, ¿no? Y ya también ha afectado la parte ungueal acá abajo. Muchos optan por qué sacar la uña. Pero sin embargo eso no cura al hongo. El hongo está dentro. O sea, las hifas están por dentro, que ya luego afectan la uña. Pero esta uña tampoco apareció así de la nada. O sea, eso tomó su tiempo, fue creciendo 1 año, 2 años. Y para el tratamiento también tiene ese tiempo, 1 año, 2 años. Pero los tratamientos que te dan funcionan. Hay que tener bastante disciplina. Más o menos son del tipo fluconazol. ¿Ya? Y esos son fuertes, esas pastillas para el hígado, lo hacen pero zapatear. Te dan un tratamiento para 1 semana, 7 días, y luego, o sea, 1 semana completa de tratamiento y 3 descansas. 1 semana más, 3 descansos. Y así por 6 meses. Descansas un par de meses y otra vez 6 meses más de tratamiento. Es lo que demora más o menos el tratamiento de estas tiñas ungueales, ¿no? Porque no solo hay en los pies, sino también en las manos. A veces lo ves todo verde, o la mitad de la uña verde o negra. O a veces cuando estás en la piscina y tú ves los pies y se secan. Clic, 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 clic. ¿No? Todavía. Y esa uña, y todavía se te mete clavadito. Tiña corporis, Microsporum, se localiza en todas las partes excepto palmas y plantas de los pies e ingle. Forma una mácula, o sea, un círculo ovalado, eritematoso, pruriginoso y descamatino, ¿no? Sobre todo, ¿dónde? ¿Dónde dice? Pecho, espaldas, brazos, también se pueden presentar, ¿no? Tiña corporis, también cremas tópicas, azólicas, y te pueden ir curando.
Tampoco vayan a ese hotel si otra vez les salió esto de acá, porque no creo que en su cama les pueda salir, ¿no? O sea, el hotel no nos han ido de vacaciones, por si acaso, ¿no? Estén pensando otras cosas. Porque la mente de los jóvenes vuela. Piña pedis, no le presten las zapatillas a su amigo, porque se pueden contagiar de... ¿Qué causa? ¿Pie de qué? Pie de la piel. Por eso digo, no le presten las zapatillas a su compañero. Y tampoco, este es un dermatofito igualito, miren acá las ascas. Casi todos los dermatofitos van a presentar esta estructura, estas conidias. Casi todos van a presentar estas conidias. Algunos, como les presenté al inicio, miren, acá ven. Por ejemplo, microsporum lo pueden reconocer porque son más ovaladitas, como un ojo, ¿no? Trichofitón, un poco más alargadas, y epidermofitones más circulares. Por ahí ahí se puede sacar. Pero todas tienen las mismas estructuras, ascas. Muy bien. Y aquí sí entramos a un poco más complicadas. Creo que tampoco te van a matar, pero sí pueden afectarte, e incluso este hongo puede permanecer en tu piel durante mucho tiempo. Como son las micosis subcutáneas, que ingresan, como dice acá, por espinas o astillas, o sea, tiene que haber una contaminación de ese tipo. Y tenemos, por ejemplo, al micetoma. Micetoma provocado por un hongo llamado madurela. De ahí que le llaman pie de madura, por la especie llamada madurela. Hay otros, ¿no? Pero el principal, ¿cuál es? Madurela, ¿no? Hay piriochaeta, exofiala, leptofaelia, curvularia, pero no. ¿Cuál es el principal? Madurela. Por eso se llama pie de madura. ¿A dónde afecta? Los miembros inferiores. Puede afectar tejido e incluso los huesos, ¿eh? Luego tenemos esporotricosis con esporos de Schenck. Ahí la pregunta que les hacía, ¿no? Aquí tenemos una biopsia. Esta biopsia vemos las formas levaduriformes de este hongo, que en el laboratorio, o sea, a 25 grados centígrados, es un micelio. ¿Cómo se llama esta esporotricosis? También se le llama enfermedad de los jardineros, porque los jardineros a veces estaban sin zapatos y eran los que más se contagiaban de este tipo de hongo. Ahí está el hongo. Ahí está el hongo. Y a veces porque más que lo rasca, es algo duro, dices. ¿Qué será? Más es un hongo. Y esta es un poco más la cromoblastomicosis, una micosis ya granulotomatosa, que afecta a piel y tejidos blandos, o sea, ya afecta mucho más abajo. Principal, Fonsecae pedrosoy, que son los principales que causan esta cromoblastomicosis. Y aquí ya vamos a ver, de esta les voy a dejar unas preguntas, pero no, estos hongos que causan las micosis sistémicas polidémicas son las peligrosas. ¿Y por qué son las peligrosas? Porque como dice ahí, puede producir en personas sanas. ¿Por dónde ingresa? Por las vías respiratorias y luego afecta a otros órganos. Por ejemplo, blastomisis dermatitidis. Miren, ahí las afecciones. Como ya ha afectado todo. Histoplasma capsulatum, también con su biopsia respectiva.
Coxilioides. Son casos raros, ¿ah? Para coxilioides, este es muy común porque tienen, en la biopsia se ve en forma de timón de barco antiguo, obviamente, ¿no? Como si esos timones de barco, así con sus... en esa forma, el paracoxilioides. Esta es una pregunta de Lenan también. En biopsia, dice, en biopsia se observa forma de timón de barco. ¿Y cuál era ese? Paracoxilioides brasiliensis. Paracoxilioides. Cryptococcus neoformans, miren. Y ya entramos a la micosis oportunista. ¿Por qué son oportunistas? Porque van a atacar a personas inmunodeprimidas, personas con VIH, niños prematuros, ancianos, personas que han sido trasplantadas, personas con cáncer, personas que están recibiendo tratamiento para el cáncer, aquellas personas que reciben trasplantes de órganos. Entonces ahí es donde podían aprovechar esta micosis oportunistas. Ejemplo, candidiasis, ¿no? Es la especie en hongos más frecuente en las muestras clínicas de oportunistas. Y aquí les había dicho, ¿no? Se desarrollan como levaduras y forman blastoconidios. Sin embargo, estas presentan pseudo hifas. Cándida presenta pseudo-hifas, excepto Cándida glabatra. Todas las demás presentan pseudo-hifas. ¿Ven esa rayita ahí en el centro? Esa es una pseudo-hifa de Cándida. Es una pseudo-hifa. ¿Dónde se puede ubicar esta Cándida? Normalmente la tenemos, porque el 25 a 50% de las personas presentan el género Cándida, siendo que está bien controlado, ¿no? Pero sin embargo, puede empezar a colonizar desde la boca hasta el recto. Y también en la vagina y uretra. A veces en las uñas o en las manos. ¿Cómo se puede tratar? Igual, cremas tópicas, lociones, pomadas del grupo de los azoles. Rápidamente se puede hacer. Esto también para que, por conocimiento, no viene en su examen, así que no se preocupen. Miren lo que puede ocasionar la cándida. Infecciones orofaringeas, esofágicas, neumónicas, endocarditis, pericarditis, infecciones del sistema ocular. O sea, también aparecen en los ojos. O sea, trata de colonizar todo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Las micosis oportunistas aquí en el tártaro. Y estas son, en el caso de las levaduras, en la boca, quielitis o también llamadas boqueras, la lengua, vagina, pene. Y estas son preguntas que les van a ayudar a repasar la clase de hoy. Y las preguntas que van a contestar hoy día ustedes, esas no son, estas son. ¿Dónde lo van a encontrar? En el libro de Murray, página 800, ahorita les digo la página.